El monoteísmo del Antiguo Testamento confirmado por Jesús y Pablo. Puede que los lectores de las Escrituras en este siglo no aprecien fácilmente la fuerza del monoteísmo, creencia en un Dios, que fue el primer fundamento de toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de Dios. Los judíos estuvieron preparados para morir por su convicción de que el verdadero Dios era una persona única. Cualquier idea de pluralidad en la divinidad era rechazada como una peligrosa idolatría. La ley y los profetas insistieron repetidamente que solo uno era el Dios verdadero, y ninguno pudo haber concebido distinciones dentro de la divinidad una vez que se hubieron comprometido a memorizar textos como los siguientes citados de la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:22. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Ejemplos de declaraciones estrictamente monoteístas del Antiguo Testamento pueden ser multiplicadas. El hecho importante a observar es que Jesús, como el fundador del cristianismo, confirmó y reforzó la insistencia del Antiguo Testamento de que Dios es uno. De acuerdo con los registros de su enseñanza compilados por Mateo, Marcos y Lucas, Jesús no dijo nada del todo para alterar la creencia en la absoluta singularidad de Dios. Cuando un escriba, un teólogo, citó las palabras famosas "Dios es uno, y no hay otro fuera de él", Jesús lo elogió porque él había respondido sabiamente, y no estaba lejos del reino de Dios. Marcos 12:29-34. En el informe de Juan sobre el ministerio de Jesús, el mismo Jesús confirmó igualmente su irrestricto monoteísmo de su herencia judía con palabras que no pueden ser malentendidas. Él habló de Dios, su Padre, como el único que solo es Dios. Juan 5:44 y el único Dios verdadero. Juan 17:3. En todos sus discursos registrados él se refirió a la palabra Dios como una única persona. Podemos fácilmente discernir la ortodoxia judía del Antiguo Testamento de Pablo, quien habló de su creencia cristiana en un solo Dios, el Padre. 1 Corintios 8:6 y el único Dios como distinto de un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Para ambos Jesús y Pablo, Dios era un único ser increado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Aún después de que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, el Padre es aún, según las propias palabras de Jesús, su Dios. Apocalipsis 3:12. Debemos resumir nuestra discusión hasta aquí citando las palabras de L.L. Payne, en una ocasión profesor en el Seminario Teológico Bangor. El Antiguo Testamento es estrictamente monoteísta. Dios es un ser personal único. La idea de que la Trinidad debe encontrarse allí o que incluso debe estar oculta de alguna manera de la vista, es una suposición que tiene una larga vigencia en la teología, pero carece totalmente de fundamento. Los judíos, como un pueblo bajo sus enseñanzas, vinieron a ser unos severos oponentes de todas las tendencias politeístas, y ellos han permanecido resueltos monoteístas hasta este día. En este punto no hay ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La tradición monoteísta es continuada. Jesús fue un judío, entrenado por padres judíos en las escrituras del Antiguo Testamento. Su enseñanza fue judía en el núcleo. Un nuevo evangelio realmente, pero no una nueva teología. Él declaró que no vino a destruir la ley y los profetas, sino a cumplirlos, y él aceptó como su propia creencia el gran texto del monoteísmo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Su proclamación concerniente a sí mismo estaba en línea con la profecía del Antiguo Testamento. Él fue el Mesías del reino prometido, el Hijo del Hombre de la esperanza judía. Si él algunas veces preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, él no dio una respuesta más allá de la implicada aserción de mesianismo. La fuerza del sentimiento judío acerca del monoteísmo es ilustrada correctamente por las siguientes citas. La creencia que Dios está envuelto de algunas personalidades tal como la creencia cristiana en la Trinidad, es una separación de la concepción pura de la unidad de Dios. Israel ha rechazado a lo largo de los siglos todo lo que ha estropeado u obscurecido la concepción del monoteísmo puro que ha dado al mundo, y en vez de admitir algún debilitamiento en ella, los judíos están preparados para andar errantes, a sufrir, a morir. Ezra de Gifor, en el Dios verdadero, el verdadero Cristo, el verdadero Espíritu Santo, dice. Los mismos judíos se resintieron sinceramente por la implicación de que sus escrituras contenían alguna prueba, o alguna insinuación de la doctrina de la Trinidad ortodoxa, y Jesús y los judíos nunca se diferenciaron en esta materia, sosteniendo ambos que Dios es solo uno, y esta es la más grande verdad revelada al hombre. Si examinamos las enseñanzas registradas de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, recordando que estos documentos representan la comprensión de la Iglesia apostólica en los 60, 80 después de Cristo, no encontraremos ninguna insinuación de que Jesús creyera ser él mismo una criatura no creada que ha existido desde la eternidad. Mateo y Lucas trazan el origen de Jesús a un especial acto de creación por Dios, cuando la concepción del Mesías tomó lugar en el vientre de María. Fue el evento milagroso que marcó el principio. El Génesis, u origen de Jesús de Nazaret. Mateo 1, 18. Nada se dice del todo de una eterna filiación, es decir, que Jesús estuvo vivo como un hijo antes de su concepción. Esa idea no pertenecía al pensamiento de los escritores bíblicos.